Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Quiero compartir contigo el día de hoy un tema muy especial y quiero hacerlo de una manera muy sencilla y muy clara. Muchas personas manifiestan tener experiencias con las almas de los difuntos, con las almas del purgatorio. Muchas personas relatan y cuentan: yo tuve un sueño con un ser querido que falleció hace mucho tiempo o hace poco. Estaba en la cocina o estaba en mi cuarto y sentí la presencia de alguien que se paró al lado mío. Iba dormido en el bus o iba caminando por la calle y alguien me susurró y me dijo algo en el oído. Estaba en mi casa solo, pero empecé a sentir una fragancia que hace mucho tiempo usaba un amigo mío o usaba un familiar o un ser querido que ya no está. E incluso muchas de esas manifestaciones, muchas personas dicen: no hago sino ver y soñar con un joven que no conozco, con una mujer que no conozco, que nunca he visto en mi vida, e incluso sus ropas parecen de hace muchos años atrás. Nosotros como católicos creemos firmemente, porque así nos lo enseña nuestra Iglesia Católica y está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la existencia del purgatorio. Y son muchos los santos de la Iglesia Católica que han vivido cosas similares a las que tú y yo he vivido con las benditas ánimas del purgatorio. Bien, ¿qué hacer entonces o por qué se manifiestan en mi vida las almas del purgatorio? Hay almas del purgatorio que se le manifiestan constantemente a personas que son de mucha oración, a personas que son de Eucaristía dominicales, Eucaristías diarias, personas que son de confesión cada mes, personas que constantemente hacen ayuno, obras de caridad, personas que tienen su vida dispuesta a la oración, a la intercesión y al servicio del Señor. Así que muchas almas, incluso sin tener alguna relación en su línea familiar, se le pueden manifestar a estas personas. ¿Por qué se le manifiestan a estas personas? Porque por medio de ellas saben que pueden alcanzar la oración que están necesitando. Te quiero colocar un ejemplo con un testimonio que pasó en mi vida recién casado con mi esposa. Estando una noche ya para acostarnos, apagamos la luz de nuestro cuarto, y al momento en que apagamos la luz de nuestro cuarto y ya nos arropamos con nuestra cobija, al borde de la cama sentimos como si una persona se hubiese sentado. Se podía, con la media luz de la ventana, poder visualizar que había alguien que estaba con su cabeza inclinada. Cuando de un momento a otro esta presencia que se sintió allí en nuestra alcoba, ahí en nuestra cama, empezó a llorar muy, muy fuerte. Era el llanto de un hombre, y ese llanto manifestaba mucho dolor, un dolor muy profundo. Mi esposa se asustó con esto, porque no solamente lo podía escuchar yo, sino que también mi esposa lo podía escuchar, y se podía ver esa silueta de esa presencia y sentirse ahí al lado de nuestra cama, ahí al ladito de la orilla de nuestra cama. Así que le dije a mi esposa que estuviese tranquila. Tomamos el rosario, aquí en mi país le decimos camándula, y le dije que nos sentáramos en el espaldar de nuestra cama, en el cabezote de nuestra cama, y empezamos a entonar el Santo Rosario. Pero antes de entonar el Santo Rosario, le oramos a nuestro Señor Jesucristo diciéndole: Señor, si estás permitiendo por tu voluntad sentir la presencia de esta alma, para que con este Santo Rosario su dolor sea sanado y sea liberada, recibe con amor este Santo Rosario, y que por la intercesión de la Santísima Virgen María esta alma pueda descansar. En aquel momento no sentimos miedo, así que empezamos a hacer ese Santo Rosario con mucho amor, y empezamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia. Y a medida que hacíamos el Santo Rosario, sentíamos que el llanto de esta alma empezaba a mermar, hasta el punto tal que al quinto misterio ya no se escuchaba
el llanto y tampoco se veía la silueta y ya no se sentía ese peso sobre la orilla de nuestra cama. Así que terminamos el Santo Rosario dándole gracias a Jesús y por unos días siguientes seguimos realizando el Santo Rosario por el descanso de esa alma que no sabíamos quién era. Así que muchas almas se van a manifestar en tu vida para que tú ores por ella, para que tú pidas por ella. En este tiempo contemporáneo hay una mujer que yo creo que muchos de ustedes, o si no los invito para que la busquen por internet, es a María Sisma, una mujer que podía sentir, escuchar y ver a las almas del purgatorio. Y que cuando tuvo su primera experiencia, era un alma de un hombre que entraba y salía de su cuarto. Cuando ella va y le dice al sacerdote qué debe hacer, a su guía espiritual, este le dice que le pregunte que qué quieres, que qué quiere que ella haga por él. Así que ella le pregunta al día siguiente en que se manifiesta la presencia y le dice que si por favor puede mandar a celebrar 3 Eucaristías. Y allí inició esa devoción de salvar almas del purgatorio. Bien, hay otras personas que no son ya tan creyentes, incluso personas que no van a misa, que no se confiesan, personas que a veces les cuesta un poco de trabajo, digámoslo así, llevar una vida espiritual activa. Y también tienen manifestaciones con las almas del purgatorio, de un familiar, de un ser querido, y incluso también sueñan con el alma de una persona que murió, así no la conozca. Así que también hay almas que se manifiestan buscando acercarnos también a nosotros a la oración. Porque cuando yo empiezo a orar por el alma de una persona, pues estoy aprendiendo a rezar, estoy aprendiendo a orar, estoy aprendiendo a servir, y estas experiencias hacen que las personas se quieran acercar más al Señor. Cuando yo era niño, más o menos 7, 8 años, mi grupo familiar es compuesto de 5 personas, mi papá, mi mamá y mis 2 hermanas. Así que cuando viajábamos a visitar a algún familiar, por lo general los buses de mi región son de doble asiento para 2 personas, así que siempre se sentaba mi papá con una de mis hermanas y mi mamá con mi otra hermana, y yo quedaba solo en una silla. En cierta ocasión, cuando íbamos de visita hacia donde nuestros abuelos, una mujer se sentó al lado mío, una señora muy bien presentada, muy bonita, y esa señora me decía: ¿tú sabes rezar el rosario? Y yo le decía: sí, mi abuelita me está enseñando. Entonces me decía: reza por todas las almas de los difuntos, reza por todas las almas de los difuntos. Y en aquel viaje, aquella mujer me decía cosas muy hermosas, me decía cosas muy especiales, y me inducía a que orara, a que rezara, me pedía a que pidiera siempre por las almas de los difuntos. Cuando terminamos nuestro recorrido, le digo a mi papá y a mi mamá, se sentó una señora conmigo y me dijo esto y esto tan hermoso. Así que mi papá y mamá se miraron y me dijeron: no, Jorge, tú ibas en todo el viaje sentado solo en esa silla del bus. De hecho, yo le dije a tu mamá: mira a Jorge cómo va entretenido, que hasta habla solo. Así que también muchas de las manifestaciones que tienes con las almas del purgatorio son manifestaciones que les van a ayudar a ellas a salvarse, pero que a ti te van a acercar más también a tu salvación. También hay muchas personas que pueden incluso sentirlas, verlas y poder tener una manifestación directamente con ellas o escuchar un mensaje. Las almas del purgatorio son realmente almas que necesitan de la oración, que necesitan que se les ayude en oración para ellas poderse liberar. De hecho, nuestra Iglesia Católica por eso invita
a que nosotros oremos por las almas del purgatorio, y cuando vamos a la Eucaristía siempre vamos a escuchar cuando el sacerdote dice: oremos por las almas de todos los fieles difuntos. O sea que realmente para nosotros como católicos tenemos un llamado a que las almas del purgatorio necesitan de nuestra oración, y que somos nosotros los que podemos ayudarles. Y cuando ellas se manifiestan a tu vida, en mi vida, lo hacen también porque Dios, nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre del Cielo lo permiten en su voluntad. Porque realmente para que un alma se pueda manifestar, no podría hacerlo por sí misma. Y si tiene ese permiso de Jesús, ese permiso de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, es porque en esas manifestaciones no vamos a tener miedo y no vamos a sufrir. Así que te invito a que cuando sientas que sueñas, que sientes, que ves, le ores a Jesús y le digas: Señor, si esta manifestación viene de ti, si es un alma del purgatorio que con tu permiso, Señor Jesús, se está manifestando en mi vida, para que ore por ella, Señor, yo te ofrezco esta obra de caridad, ofrezco esta Eucaristía, ofrezco este Santo Rosario, hago este Santo Via Crucis y ofrezco mis oraciones para que esa alma pueda descansar. ¿Por qué te digo también que ores a Jesús y coloques estas manifestaciones en oración? Porque realmente el demonio es muy astuto y también sabe cómo engañar y cómo colocar falsas manifestaciones de almas del purgatorio, donde son demonios los que se están manifestando. Un compañero hace mucho tiempo contaba su historia, y realmente es una historia que nos tiene que ayudar a entender que todo lo que nos pase a nivel espiritual lo tenemos que poner en discernimiento y en oración por medio del Espíritu Santo y pidiendo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando muere su padre, al año más o menos, él empieza a caminar por las calles y en los frentes de las calles, o sea, en los otros andenes, él empieza a ver a su papá ya difunto caminando a la par con él. No le habla, sino que le dice con la mano, le hace gestos diciéndole que venga. Esto a él empieza a generarle mucho pánico, mucho miedo. Luego en las noches empieza a soñar donde la presencia que tiene el rostro de su padre le dice: vámonos, vengo por ti, nos tenemos que ir. Y se le seguía manifestando, y cada vez que se le manifestaba en sueños o se le manifestaba estando en su casa o estando en la calle, siempre le decía: vámonos, vámonos, vámonos. Así que aquel día este amigo me cuenta su testimonio, y tuve la oportunidad de vivirlo con él, porque cierto día llegó a buscarme, y cuando me buscó tenía una herida en su cuello. Le pregunté qué le había pasado, y pues empezó a llorar fuertemente, y al momento de llorar empezó a contarme lo sucedido y me dijo: Jorge, he estado viendo a mi papá, he estado soñando con él y me dice: vámonos, vámonos, vámonos. Yo ya tengo mucho miedo, yo ya no aguanto. Así que estando reunidos en la mesa con mi familia, pues tomé un cuchillo que había allí, con que estábamos partiendo una carne, y me lo mandé al cuello. Si no es por la reacción de mis hijos, Jorge, yo me hubiera quitado la vida. Así que le dije a él y que oráramos, y orándole al Señor Jesús le pedimos y le dijimos al Señor: Señor, si esta no es un alma del purgatorio, muéstranos, Señor Jesucristo. Si no es el Padre de él, Señor Jesucristo, el que le está trayendo estos mensajes en sueños, o que se está dejando ver y le está dando este mensaje de que vámonos, muéstranos, Señor Jesús. Y cuando le pedíamos esto al Señor, algo me hizo sentir el Señor en lo más profundo del corazón. Así que paré la oración y le pregunté: ¿tú tienes un tatuaje de tu padre o el nombre de tu padre tatuado? Entonces me dijo: sí, Jorge, yo aquí en mi pecho tengo el tatuaje de mi papá. Así que aquel hombre me mostró el tatuaje, y le dije: vamos a ir a un sacerdote, porque tenés que confesarte por haberte hecho el tatuaje de tu papá, porque ese que te está diciendo vámonos no es tu padre, sino que es un demonio disfrazado en tu papá para llevarte al suicidio, para que tu alma divague, para que tu alma se condene.
Así que fuimos donde el sacerdote lo confesó y fue algo muy bello. Cuando el sacerdote lo confiesa, saca el aceite de unción, le unge el tatuaje, corta toda adherencia de ese tatuaje con cualquier espíritu del demonio, luego se lo lleva para la sacristía y allí hace una oración de liberación por la relación de ese espíritu demoníaco con el tatuaje que se había hecho del Padre. Así que no todas las presencias que vamos a sentir y vamos a ver, no todas van a ser almas del purgatorio. Por eso es muy importante que coloques esto en discernimiento. Es muy importante que cuando sientas, sueñes, escuches, que te hablan, siempre coloques esto en oración y le digas: Señor, si es tu voluntad que se esté manifestando esta alma en mi vida, Jesús, dame paz y tranquilidad al momento de sentirla y al momento de orar y rezar por ella. Entonces, se debe poner en oración. De hecho, cuando te relato lo de María Silma, cuando ella empieza a sentir esto, pues ella lo que hace es ir y buscar al sacerdote para que su guía espiritual le orientara qué debía hacer. Así que no tengas miedo cuando se te manifieste, sueñes con el alma de un ser querido o con el alma de un difunto y que no te transmita miedo y que no te atormente, sino que al contrario, ores por ella y puedas aprender de ellas que tenemos que tener una vida de oración y buscar en esta vida al Señor, porque cuando ya estamos en el purgatorio ya no podremos hacer nada por nosotros mismos, vamos a depender de las oraciones que hagan por nosotros y que tampoco invoquen a las almas para alcanzar, digámoslo así, beneficios propios, ¿cierto? Como el número de una lotería, invocan a los muertos para conquistar a una mujer. Así que mucho cuidado con esto. Espero que este video te dé claridad de que sí se pueden manifestar en tu vida las almas de los difuntos y que también se debe orar por ellas, pero que también debemos ponerlo en discernimiento, porque si no, el contrario de Dios siempre va a estar al acecho. Bendiciones.